A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, tenemos la enorme satisfacción de continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. Como en otras ocasiones hemos entrevistado a una persona de gran valía en el campo profesional y particularmente de la epidemiología. Él es Alberto Narváez, médico cirujano, PhD de la Universidad de Londres, docente universitario, expresidente de la Federación Médica, consecuente y valiente luchador por los derechos de la salud para todos y, lo más importante, luchador frontal contra la dictadura rapaz de Correa y todo lo que signifique corrupción. Él también es coordinador de la Plataforma por la Salud y la Vida, una institución de la ciudadanía y de los profesionales de la salud muy importante en el Ecuador. Con Alberto vamos a conversar algunos aspectos relacionados con la información oficial respecto del coronavirus, los modelos matemáticos relacionados con la producción y distribución de la enfermedad, lo que dicen las universidades internacionales respecto del coronavirus en nuestro país y en el mundo, situación actual del coronavirus, particularmente en Quito. Bienvenido, Alberto. Comencemos por esta parte que a todo mundo está inquietando en este momento, el tipo de información oficial respecto del COVID-19 que se imparte desde el COE nacional y desde las instituciones rectoras de la salud en el país, particularmente del Ministerio de Salud Pública. Nuevamente, bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Walter. Bueno, el mismo COE ya notifica que en Ecuador hay más de 1000 casos en un solo día y en Quito cada vez aumenta el número de casos, también aumentan las muertes y los ingresos hospitalarios. Esto ya fue planteado desde hace más de 3 semanas en un estudio de predicción tanto del grupo como de la Universidad de Oxford, pero también de la Academia Imperial de Londres, ¿no? Entonces ya se planteó que estas semanas, las primeras semanas de agosto, serán las de más alta transmisión y esto generará en la tercera semana de agosto, cuarta, y seguirá en el pico alto en los meses de las primeras 2 semanas de septiembre, con un ritmo acelerado de incremento de casos. Ya hace 15 días teníamos un índice de crecimiento de la epidemia de 1.2. Lo ideal para decir que está controlado es tener menos de 1. No hay camas ya en Quito, no hay camas UCI, hay muy pocas camas para personas con COVID, con oxígeno. Entonces estamos ya en una situación muy grave. Y si las cosas siguen igual y no se toma medida, tal parece que el gobierno y el COE ha decidido apostar por el método guayaquileño de inmunidad de rebaño, dejar que se dé un brote explosivo y que Alberto, después... Le preguntábamos a Alberto sobre los modelos matemáticos de las universidades internacionales como son la de Johns Hopkins, la de George Washington
y también universidades del Reino Unido como Oxford y la Universidad de Londres. Ellos han establecido modelos matemáticos relacionados con la progresión de la epidemia en el mundo, en América Latina y también en nuestro país. Ellos indican que para el mes de agosto posiblemente habrá un brote epidémico de proporciones en el Ecuador y particularmente en Quito. Le preguntábamos entonces la diferencia entre la concepción de brote, digamos, de epidemia sostenida o explosiva. Alberto, por favor, Alberto, acláranos este punto. Bueno, las predicciones plantean que se va a dar un incremento explosivo, es decir, geométrico del número de casos, pero también del número de muertes y del número de pacientes graves, que van a exceder el número de camas hospitalarias en todo el país. Por Quito, la ciudad más poblada, la densidad poblacional, ya sabemos que en todas las enfermedades respiratorias es un factor muy importante para la transmisión, por lo que Quito tendrá a nuestro criterio el mayor impacto. Creo que hay algunos problemas en una predicción anterior que plantearon que a fines del mes de junio o principios de julio iba a ser el pico más alto. Eso no ocurrió. Hay 3 predicciones o 4 de universidades extranjeras que plantean que el pico explosivo está comenzando ya. Es evidente, antes de ayer ya tuvimos el máximo número de casos que se han reportado en Quito y también el número más alto de ingresos hospitalarios, sobre todo en los hospitales públicos. Entonces, una evidencia importante es que muchos pacientes que necesitan UCI les están llevando en ambulancia a Guayaquil, porque Guayaquil ya experimentó lo que a mi criterio es llegar a la inmunidad de rebaño, pero le costó 15,000 muertos y muchos de esos muertos no eran solo adultos mayores, sino también personas jóvenes. Este rato en Quito se están enfermando más las personas de 50 años, con 27 por 10,000 habitantes, mientras que los adultos mayores de 60 años están con 23, igual que los de 40 a 50, es decir, los que están saliendo a trabajar, los padres de familia, son los que se van a infectar más, van a llevar a su casa y van a morir muchos padres de familia dejando la orfandad. Alberto, hay todavía una solución. Alberto, a eso queríamos pasar. Si es que realmente universidades internacionales nos están indicando que va a haber una explosión de COVID-19 para agosto, ¿cuáles serían, a tu criterio, las medidas que deberían tomar las autoridades a nivel nacional y particularmente a nivel local, a nivel de la capital de la República? Bueno, como el periodo de incubación promedio de esta enfermedad es de 7 a 10 días, los casos que se infectan, por ejemplo, esta semana, aparecerán la próxima, la mayoría. Y los ingresos hospitalarios van a incrementarse de los que se infectan ahora en 2 semanas y las muertes ocurren en 3 semanas. Por lo tanto, esta y la próxima semana, todos los 15 primeros días de agosto van a ser los periodos de más alta transmisión y que van a provocar a nuestro criterio muertes. Eso ya estamos viendo, como expliqué, ya no hay camas en Quito, ya no hay... a pesar de que se toman pocas muestras, el número de casos está aumentando, la mayoría son casos frente a ello, las clínicas privadas también están repletas, no tienen UCI. Frente a la saturación del sistema hospitalario, ¿qué hacer, Alberto? Redoblar las medidas profilácticas, las medidas de higiene, el tapabocas, barbijo o mascarilla, el distanciamiento social y evitar a todo trance las concentraciones de personas. Pero para que eso ocurra tiene que haber una correspondencia, una corresponsabilidad de parte del público. ¿Cuál es tu opinión respecto de las medidas concretas que se podrían tomar en estos días, en la próxima semana, concretamente en Quito? Bueno, sí se podría. El problema es que todavía hay muchos sectores de trabajadores, sobre todo informales,
o de los que viven día a día que no quieren regresar al rojo porque dicen que no van a tener que comer. Si el Estado no garantiza comida, es imposible regresar al rojo. No va a funcionar para nada. De todas maneras, el regresar al rojo sería una solución que nos permitiría reducir el número de muertes y el número de casos graves. Pero ahorita, cada día que se demore en tomar la decisión de regresar al rojo, va a ser un día donde van a seguir exponencialmente incrementándose, duplicándose o triplicándose el número de casos, muertes e ingresos hospitalarios. Esa es una alternativa. La otra alternativa que hemos planteado es que la epidemia en Quito se concentra en 15 a 20 parroquias. Se podría hacer cuarentenas o aislamientos selectivos de estas parroquias y dentro de estas parroquias de los barrios más afectados, pero no solo para que hagan cuarentena, sino para que el gobierno contrate brigadas, por lo menos unas 50 brigadas que vayan casa a casa en estos barrios en cuarentena, buscando activamente casos casa por casa, diagnosticándoles y poniéndoles en seguimiento para que no se muera la gente. ¿Cómo deberían estar estructuradas estas brigadas? Más control selectivo, intensivo de búsqueda activa de casos casa por casa. Y la tercera alternativa, que es la que ya se comenzó a hacer, a mi criterio un poco tardíamente, es hacer lo que ha hecho el municipio, puestos fijos de toma de muestras, y el ministerio comienza este viernes ya una etapa masiva de brigadas que van a ir barrio por barrio, a 50 barrios más o menos, a buscar casos y con las pruebas pedirle que hagan cuarentena. Creo que esta es la solución que tal vez funcione un poco, pero mi criterio es que la segunda o la primera son las ideales. Eso las autoridades deberán tomar las decisiones. El problema es que creo que hay Alberto, yo te quisiera preguntar algo específico. ¿Cómo crees tú, dada tu gran experiencia en epidemiología, en manejar las enfermedades epidémicas, cómo crees tú que deben estar estructuradas esas brigadas, esas 50 brigadas que debe conformar urgentemente el COE nacional o el municipio de Quito? ¿Cómo crees que deben estar estructuradas? Bueno, estas brigadas en Quito deberían estar formadas por un médico o una médica que se encarga de hacer el triaje y ver qué personas dentro de una familia tienen casos probables, y un tomador de muestras que ese es lo ideal. No es lo ideal pruebas rápidas. El ministerio tiene creo que 80,000 pruebas rápidas, se pueden utilizar, pero las pruebas rápidas dan muchos falsos negativos y habrá que repetir la prueba a las personas. Y lo más importante es pedirle a las personas que hagan cuarentena por lo menos 10 a 14 días, pero a los pobres hay que dotarle de alimentos, porque si no, no van a quedarse dentro de la casa. Inclusive que si solo la mitad de las personas que tienen casos en su familia hacen cuarentena, toda la familia, porque cuando uno está infectado en una familia, por la gran capacidad de transmisión aérea que ya se ha documentado que tiene esta enfermedad, todos van a estar enfermos o infectados, y hay que aislarles dentro de la casa, inclusive a los enfermos en cuartos aparte, para que no sigan cargando de virus el ambiente, sobre todo en lugares estrechos, cuando hay hacinamiento. Entonces, el asunto es búsqueda activa de casos casa por casa, toma de muestras, aislamiento y alimentos para las familias que no tienen para poder aguantar 14 días o mínimo 10 días en cuarentena cuando han sido detectados casos. Alberto, perfectamente. Muy concretamente tú has referido qué es lo que pueden hacer las autoridades en estos instantes que resultan cruciales realmente para la contención de la COVID-19. Ahora yo te voy a plantear, conociendo que tú eres básicamente un epidemiólogo, pero también eres un médico clínico, ¿no es cierto?, un médico cirujano, y tienes un criterio magnífico respecto del qué hacer en términos de terapia medicamentosa. El planteamiento es tremendamente debatible. Se trata
de la evidencia científica y de la evidencia empírica. La evidencia científica nos dice que hay que tratar con X número de medicamentos la inflamación, la coagulación de la sangre, en fin. Para eso yo creo que hay infinidad de esquemas terapéuticos, pero se insiste respecto de la evidencia empírica de sustancias o moléculas como la hidroxicloroquina, como la ivermectina y el dióxido de cloro. ¿Qué te parece como solución? Yo diría un tanto desesperada, pero yo escuchaba al director de las unidades de cuidados, de la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Sur, el doctor Paso, si mal no recuerdo. Él daba su testimonio respecto de que se contagió con coronavirus en marzo. Él no sabía que estaba atendiendo al primer caso de coronavirus y no tomó las medidas de protección. Lo cierto es que estuvo con tremendas dificultades respiratorias y en estas circunstancias, después de consultar la bibliografía correspondiente, encontró que la única posibilidad que le quedaba era el dióxido de cloro. Tomó el dióxido de cloro y él está en este momento trabajando en la unidad de cuidados intensivos donde es director, en el Hospital del Sur. ¿Qué te parece este criterio? Bueno, comenzando por la hidroxicloroquina, todavía siguen estudios aplicados a pacientes leves y moderados de su eficacia y pronto van a salir ya, pues se suspendieron por fallas en recolección de muestras de los estudios para hacer revisiones sistemáticas o metaanálisis. Sin embargo, ya se demostró que la hidroxicloroquina tiene efectos adversos sobre el corazón, y como el coronavirus también inflama al corazón, produce miocarditis, se demostró ya que en pacientes graves y severos la hidroxicloroquina aumenta las tasas de muerte y también el número de días de estancia hospitalaria. Y todavía hay muchas guías y en el mundo se está usando hidroxicloroquina para pacientes moderados, para graves, pero con monitoreo cardíaco, es decir, con electrocardiograma, porque de otra manera se mueren muchos por paros cardíacos, por arritmias, por infartos, porque por el virus ya se muere por eso. Y si encima das una droga que tiene como efecto adverso estos problemas cardíacos, lo que haces es acelerar su muerte. Entonces eso ya está demostrado. La ivermectina, hubieron estudios in vitro, es decir, en tubos de ensayo, ¿sí? Y demostró que es efectiva para eliminar el virus, pero están haciéndose todavía estudios sobre el uso de la ivermectina, que es un antiparasitario muy bueno que se usó en el Ecuador, en Borbón, y nos permitió eliminar la oncocercitis, y ahora se utiliza mucho para el sabonito, para la sarna o escabiosis. Eso funciona bien, sin embargo no se sabe cómo funcionará en seres humanos y qué efectos adversos tendrá, porque igual la hidroxicloroquina usamos por cerca de 70, 80 años en Ecuador también para malaria, pero para COVID fue otra cosa para cada enfermedad. Y con respecto al dióxido de cloro, en el mundo moderno ahora se plantea que si se hacen estudios y no se comparan un tratamiento con otro tratamiento, en una enfermedad como esta, en donde el 70-80% de los sintomáticos se curan solo con reposo, abundantes líquidos y paracetamol y nada más, el decir que han curado 3,000, 6,000 o 10,000 no dice nada, porque puede ser que igual se van a curar sin recibir el dióxido de cloro. Ahora, puede haber estos estudios de caso único como el del doctor de cuidados intensivos del Hospital del Sur, pero eso puede haber, pero no se puede decir que fue el dióxido de cloro el que le permitió recuperarse o fue su propio organismo. Hay que recordar, es una persona relativamente joven, puede suceder, no es nada raro que eso suceda. Además, debe saber que la subjetividad de la gente cuando está
muy grave. Cuando tiene una subjetividad de que se va a morir, se agravan los síntomas, le bajan más las defensas y eso hace que se agraven. Ha terminado el tiempo, Alberto. Funciona como placebo. Se nos ha terminado el tiempo, Alberto. Yo te quiero agradecer, pero antes me gustaría que digas unas pocas palabras respecto de la necesidad de contar con un sistema nacional de salud que haga o ponga énfasis en la participación activa de la comunidad organizada a fin de que en forma complementaria al modelo oficial pueda ayudar para contener este tipo de pandemias. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, este rato, a pesar de las debilidades del sistema de salud en lugares como La Comuna y también Calderón, están reduciéndose el número de casos gracias a la participación de los líderes comunitarios y los vigilantes comunitarios que ahí se han capacitado, y a pesar que se han tomado pocas muestras, se ha capacitado en cómo reconocer casos y en pedir a la gente que haga cuarentena por 10 a 14 días, y al parecer esto está funcionando bien. No es fácil recomponer un sistema de salud destrozado, destruido, no es fácil, pero por lo menos ahora la salida es organizar a la comunidad para que la comunidad sea la que se haga cargo del control de la epidemia, y el Estado tiene la obligación de dotar, en este caso, de pruebas y tratamientos para la gente y alimentos para la gente. Muchas gracias, Alberto. Este paso. Muchas gracias, Alberto, por tu participación, y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su amable sintonía. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,